Porque nadie habla. Nada. Para eso Hola, estamos. Esther, ¿cómo te va? Hola, Majo. Hola, corazón de Corazón de melón. Ah, jugosa como siempre. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas. Bien. Hola, Mel. Muy lunes. ¿Cómo andan? Todos bien. Va, yo bien. El resto no sé. No, yo extrañé la juntada, che. ¿Viste? Como que me faltaba algo. Como que te faltaba yo respirando en la nuca. Sí, porque nada, viste, salir, ir a repasar y después de ahí el instituto, viste, todo así, esa adrenalina. No. Yo ya aprendí mi lección. No. Mira, no tengo ni idea cuándo son las fechas de los otros parciales. ¿Cuándo es? Lucas, No lo sabes, cállate, por favor, te pido. Lucas ya se olvidó porque está lejos. Si no vas a invitar tu guiso de lentejas, no hables. Una pinta tenía ese guiso. Tal cual. Hola, buenas tardes. Oli, Buenas Pini. tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe, buenas profe. tardes. ¿Cómo Hola, andan? buenas tardes, profe. Bien, ¿se escucha bien? Buenas tardes. Sí, se escucha bien. Tardes. Hola, buenas tardes. Buenísimo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien. Terminó la Hola, Sofi. Bien. semana, Buenas. la semana de la locura. ¿Terminó? Sí. Bueno, ¿y cómo le fue? Bien, profe, por suerte. Bueno, Falta la opción. bueno, hay materias y materias. Lo importante es que más o menos aprobaron, eso es lo más importante. El primer paso está dado. ¿A alguien no le llegó la nota? ¿A alguno no le llegó la nota por mail? ¿Me escuchan? Mi profe de Sí, profe. Esperen, no escucho. A ver, de a uno. Vladimir. A ver, vamos a buscarte porque es raro que no te haya llegado. Pero como sé que a algunos no les llegó, lo estoy como chequeando. Solamente a Vladimir, ¿alguno más no le llegó? A mí no, profe, porque tengo que darla nada más. No, bueno. De los que rindieron, ¿a alguno no le llegó la nota? A mí, profe, buenas tardes. No me llegó ningún mail de usted. ¿Pero por el Moodle tampoco? Sí, la nota la tengo en el Moodle, pero no sé buscar a dónde la devolución de usted. No, te tiene que haber llevado un correo al Moodle. Un correo mío. No me fijé en eso. Después me fijo entonces. A mí no me llegó. A donde dice mensajes, en la parte de privado. Ahí hay que entrar. Bueno, a ver, esperen, que vamos a buscar. Tengo que buscar a Vladimir y a Zúñiga, ¿no? ¿Qué nota te puse, Vladimir? ¿Te acordás? Un 6. A ver. Porque son tantos que... Y ustedes son del B.
O sea que Sí, estoy bien. Ah, amigo. Pero sabes que vos en la hoja me pusiste Lucas Hofer. Y claro, pero por eso no te llegó el mail, porque no te encontré en el listado. ¿Entendés? En el listado de. Pero, ojo, porque ellos a vos, en el listado, entendeme lo que te digo, en el listado de alumnos del Moodle, vos no figurás como Hofer, ¿eh? Porque no te encontré, por eso no te pude mandar el mail. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Bueno, eso lo vas a tener que hablar, ¿eh? Porque es raro. Pero van a tener que arreglar de alguna manera porque... Claro, ahora no me acuerdo por qué no te pude mandar el mail, porque yo nunca encontré a Hofer. Yo te buscaba como decía la hoja. No, vos en la hoja estoy seguro, pusiste Hofer Lucas. Ahí te estoy buscando y tampoco te estoy encontrando. Bueno. De todas maneras, en líneas generales, los parciales muy bien. Hubo muchos 10, muchos 9, alguno que otro que no aprobó, muy poquitos. La mayoría, digamos, para hacer un resumen y no perder mucho el tiempo, más allá de que si alguno tiene alguna duda, obviamente la vamos a despejar. Los que han sacado 4 es una cuestión de que han leído poco, esa es la realidad. Y el tema de la redacción. Hay que leer más para poder incorporar mejor redacción, mejor vocabulario. Después del 7 para arriba, la verdad que el vocabulario está muy bien. Hubo parciales de excelencia. A cada uno le he mandado un mail en forma privada destacando eso. Sorprendente para hacer un primer año, la verdad orgulloso de lo que han redactado, lo que han escrito. Se nota que leyeron porque hay muchos conceptos que o me lo escuchaban decir a mí o están en el PowerPoint, que quizás es lo que no pasa con muchas de las personas que sacaron 4. A ver, una cosa es entender y explicarlo con las palabras, pero algún que otro concepto de los que está en la normativa o en el vocabulario técnico que utilizamos todos los que hacemos en higiene y seguridad, eso hay que incorporarlo. La única forma de incorporarlo, chicos, es leyendo. Si ustedes no leen lo que uno les envía, o todo lo que puedan leer de higiene y seguridad, les va a costar adquirir ese vocabulario. Entonces, mi consejo es ese. Segundo parcial va a ser muy parecido, entonces, quizás con cosas más puntuales todavía, porque vamos a ver los derechos y obligaciones, vamos a ver lo que vamos a ver hoy, que son las funciones de los servicios. Entonces, con más razón, hay que tratar de leer. Cuando más lean cosas de higiene y seguridad, más vocabulario van a poder ir incorporando a su léxico, para que el día de mañana lo van a recontrautilizar, sobre todo en las capacitaciones, cuando tengan que empezar a dar capacitaciones, que eso ya como técnicos lo van a poder hacer. Entonces es importante tener un buen vocabulario. La parte normativa, muchas personas muy bien, me explicaron las 3 leyes, para qué sirve cada una, los decretos, la verdad, muy contento con el nivel de los parciales. Bueno, lo de Vladimir, aclarado. Habla después con el instituto o chequealo. Para mí, vos como en el mail del Moodle no figurás como Vladimir. A ver, yo te busqué como Lucas y no te encontré. Capaz que figurás como Vladimir. Así que estaría bien. Claro, pero no en mi materia. Pero no en mi materia. Bueno, eso ni como nada. Bueno, eso es lo que hay que solucionar. No puede ser que vos no figures. ¿Se entiende lo que digo? Vos tendrías que figurar. Claro, porque ponele que si yo llego a subir una actividad práctica o algo por el estilo, no la vas a poder hacer. O sea, no es normal que pase eso. Deberías estar. Igual te sigo buscando acá porque en algún lado tenés que estar. ¿Puedo agregar algo?
Lo que usted quiera. Lucas, yo había ido a hablar abajo, porque a mí no me figuraba la materia de los viernes. Creo que tenés que mandar un mail o algo. Y me agregaron en el mismo momento y ahí me parecía la materia y bien. O comunicate con el departamento. Acá, mira, acá te encontré. Acá está tu parcial. Bueno, como dije antes, es una cuestión quizás de... ¿Qué te marqué raro? El tema... ahí estoy mirando. La normativa estaba rara, invertido algunos de los decretos. La definir bien qué es la prevención. Si bien definiste bien los 3 tipos de prevención, lo que es prevención directamente relacionado, no estaba bien el concepto. Por eso, en lo que si te mandaba el mail que lo había armado, era que releeras otra vez el PowerPoint para tener bien afianzado el concepto y cuáles eran los principios básicos, por ejemplo, de la higiene y de la seguridad por separado. Pavadas, o sea, nada grave. Y después, obviamente, lo mismo que le digo al resto, los que sacaron de 7 para abajo, no está mal, es el primer parcial, pero es más que nada por una cuestión de vocabulario y por una cuestión de redacción. No es lo mismo contestar cuando a uno le preguntan de qué color es el caballo de San Martín, uno contesta blanco solamente, cuando uno redacta una oración. El día de mañana van a tener que hacer millones de informes y lo importante es aprender a redactar. No es una cuestión de llenar espacio, pero sí el nivel y el vocabulario que uno utiliza en los informes que van a presentar el día de mañana hace la competitividad en la profesión. Cuanto mejor está presentado el informe, desde una imagen hasta una explicación al vocabulario que uno utiliza, más posibilidades tiene de quedarse con un trabajo. Entonces, estaría bueno que vayan incorporando eso. Después, en líneas generales, como digo, muy contento. Las personas que no llegaron a aprobar, no se hagan problema. Está la instancia, como dijimos, de recuperatorio, que va a ser cuando tengamos recién el segundo parcial, o sea, no ahora, así que despreocúpense, se les tomará el segundo parcial y alguna parte del primero. ¿Quién me faltaba? Zúñiga puede ser, que dijo que tampoco recibió nada. No me llegó al mail mío, no me llegó, pero por ahí en el Mood no me fijé. Tendría que fijarme ahí, bueno, de última después lo hablo con usted. Bueno, te puedes fijar, como te dijo la compañera, arriba en el Moodle hay un sobrecito que es donde se entran las notificaciones. Ahí deberías tener un mensaje mío con la devolución. Ok, listo, profe. Si no llega a estar, pero la nota sí te llegó. Sí, la nota sí la tengo, sí. Listo, eso es lo más importante. Bueno, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más que quiera acotar algo del parcial o preguntar algo? No, profe. Bueno, espera, me voy a sacar el buzo que me dio calor. En vivo. Estoy transpirando. Tengo humedad. No me traje ropa. Así que estoy muy desarrete. Pero todo limpito para mañana. Acá estamos. Bueno, si no hay preguntas, recuerden poner el presente para que cuando ingrese la persona de administración les pueda tomar el presente. Bueno, vamos a seguir adelante con los que nos toca. Recuerden que el contenido de la segunda evaluación o el segundo parcial es con lo que empezamos la clase anterior al parcial, que eran los derechos, las obligaciones de los trabajadores, los empleadores, la aseguradora, los organismos de control, los actores del sistema de riesgo de trabajo. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte, que sería las funciones de los servicios de higiene y seguridad y medicina en el trabajo. Ahí les voy a presentar. Yo creo que ya les compartí en el Moodle esta presentación para que ustedes la puedan, la tengan. Bájensela, como siempre les digo, y vayan mirándola.
¿Ahí la están viendo? ¿O no? No, profe. No, Salió. se fue entonces. ¿Ahí? No, profe. ¿Tampoco? Ahora sí se ve. Ahora sí. Bueno, bien. Yo les mencioné muchísimas veces, cuando empezamos en la primera unidad, la existencia del decreto 1338 del año 96, que algunos, es más, me lo mencionaron en los parciales. ¿Alguien se acuerda para qué sirve el decreto 1338 del año 96? Reglamenta las horas del profesional de seguridad e higiene. Y los en medicina laboral también. Excelente, muy bien. Teniendo en cuenta qué reglamenta eso. La cantidad de empleados de la organización. ¿Y cómo sacaba yo la cuenta de los empleados? ¿Se acuerdan eso? Perfecto. Bueno, ahí está. Esos son los trabajadores equivalentes. O sea, la forma de poder yo saber cuántas horas tengo que trabajar como técnico, como licenciado, como enfermera, como médico, es teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores equivalentes que tenga el establecimiento, la empresa, la institución, como ustedes lo quieran llamar. Habíamos dado el ejemplo que si tengo 100 de administración y 100 de producción, en realidad tengo 150 trabajadores equivalentes. En base a eso, el profesional entra al decreto, a la tabla, y se fija cuántas horas profesionales tiene que cumplir. Si bien es lo que dice la normativa, y yo siempre les digo la verdad que mucho no se controla eso, y no está bien, habría que controlarlo. Porque a veces eso es lo que hace, es lo que yo les cuento, que o los empleadores o los profesionales, no muchas veces hay que agarrarse que porque ahí diga que yo tengo que ir 1 hora por mes, voy a 1 hora por mes. Si tengo una empresa que es un desastre y que tiene cualquier cantidad de accidentes o enfermedades, la verdad que no me alcanza con ir 1 hora por mes. Entonces, yo siempre apelo y les trato de transmitir que es una carrera muy humanista también, porque uno tiene que tener el criterio y la responsabilidad que uno está para cuidar la salud de los trabajadores. Que una vez que yo ponga en marcha un plan de higiene y seguridad integral o una política de higiene y seguridad, como vimos, o un programa de seguridad de una compañía y que yo logro que empiece a funcionar estando en contacto con todas las partes, sean los dueños de la empresa, los representantes de los trabajadores, el servicio de medicina, el servicio de higiene, bueno, ya está funcionando y que yo diga, bueno, voy a empezar a venir 1 vez por semana, no me parece mal. Ahora, cuando de entrada me encuentro que la empresa tiene una siniestralidad muy elevada, que hay una falta de criterio y de capacitación absoluta, que hay muchos riesgos que están descontrolados, que ya vimos que es un riesgo. Bueno, me parece que, más allá que el decreto diga una cosa, uno tiene que apelar al sentido común y tratar de cumplir los artículos más importantes de la 19.000, que vimos que es proteger la salud de los trabajadores. Entonces, en base a ese decreto, que es un poquito viejo porque es del año 96, fíjense que es del mismo año que la 24.557, cuando se salió el sistema de riesgo de trabajo. Lo que vamos a ver ahora es una resolución que sacó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la resolución 905 del año 2015, donde se establecen de una forma más ordenada, quizás, no es que no estaban establecidos, las funciones que tienen que cumplir los servicios y los participantes de cada servicio, sean los técnicos en higiene y seguridad, sean los licenciados, los enfermeros y los médicos. Ahora que ya vimos y se acuerdan perfectamente lo de 1338, vamos a ir acá. Entonces, los servicios de medicina, de higiene y seguridad, más allá de lo que dice el decreto 1338, también lo vamos a encontrar en diferentes resoluciones o decretos. A ver, si uno tuviera que
¿dónde estará definido en la minería? Y bueno, en el decreto 249 del 07, que ustedes ya lo vieron. En la construcción lo puedo ir a buscar a la resolución 231 del 96, o sea, puedo llegar a encontrar variaciones en cuanto a la cantidad de horas profesionales que tenga que cumplir según la actividad en la cual yo me voy a desarrollar. Esto es lo que vimos recién, el 1338. ¿Lo están viendo, no? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Lo de los trabajadores equivalentes, las horas profesionales que tienen que cumplir la parte de medicina del trabajo. Según esa cantidad de trabajadores equivalentes va a aparecer una palabra que la van a empezar a escuchar mucho, que es la palabra de auxiliares, sea tanto para la parte de higiene y seguridad como para la parte de medicina, que en el caso serían los técnicos en higiene y seguridad y en el caso de la medicina serían los enfermeros. En el decreto aparece la palabra auxiliar, pero es exactamente lo mismo. Y también en el decreto 1338 nos va a explicar o va a normar quiénes son los empleadores que están exceptuados de tener servicio, o sea, que no están obligados a tener un servicio de higiene y seguridad. Después nosotros podemos discutir si eso nos parece que está bien o nos parece que está mal. Si ustedes me preguntan a mí me parece que está mal. A mí me parece que todo el mundo debería contar con un asesoramiento de higiene y seguridad. Más allá de que la tarea que se realice en el establecimiento sea súper riesgosa, poco riesgosa o nada riesgosa. Siempre que exista para mí la posibilidad de que un trabajador realizando su trabajo se accidente o contraiga una enfermedad, me parece importante que exista un profesional de higiene y seguridad para que trate de eliminar o minimizar esa posibilidad. Pero bueno, son opiniones y ustedes de a poco van a ir creando la suya. Pero quiero que sepan que sí, en el decreto 1338 van a encontrar quiénes son aquellos empleadores que están exceptuados de tener un servicio. Cuando les hablé recién de la resolución 231 del 96, está ligada completamente a lo que es la construcción. Y lo mismo, me va a decir la cantidad de horas profesionales semanales que deben cumplir los encargados de los servicios que estén en obra, que también va a ser en base a la cantidad de trabajadores que tenga, lo mismo que la cantidad de auxiliares. Yo siempre les cuento que muchas de las personas cuando terminan su tecnicatura en higiene y seguridad, la gran mayoría se aboca a la obra porque es donde más trabajo hay, tanto en las etapas de demolición y excavación, porque hay resoluciones propiamente dichas, normativa propiamente dicha de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que indica que cuando se realicen esas etapas en las obras, sí o sí tiene que haber un personal técnico. Entonces, es importante que de a poquito, no digo ahora porque están en primer año, pero sí ya segundo y tercero, que empiecen a tratar de leer un poco más de construcción en cuanto a lo que sea el decreto 911, lo que sea esta resolución 231, bueno, hay un montón de resoluciones que van dictaminando o normando las diferentes etapas de una obra o la documentación que tiene que haber en una obra con respecto a la higiene y seguridad, porque seguramente va a ser una de las salidas laborales donde que más que seguro consigan trabajo. No digo que no haya trabajo en otra cosa, pero es mucho menor la cantidad. Sí, en una obra es mucho la cantidad. Es más, hay un montón de grupos de higiene y seguridad de WhatsApp donde la misma gente va pasando los datos de diferentes trabajos y la mayoría son de obra. Que para empezar y para adquirir experiencia no está mal. O por lo menos es lo que yo creo. Bueno, en el decreto 249 lo mismo. Vamos a encontrar lo mismo. Y acá tenemos la famosa resolución 905 del año 2015, que es donde nos vamos a centrar nosotros. ¿Qué tiene de súper importante? Primero que son 3 anexos, y fíjense, como lo dice la Filmina, en el anexo 1, quizás algo muy importante, están definidas las funciones en conjunto que tienen que llevar adelante, tanto el responsable del servicio de higiene y seguridad como el responsable del servicio de medicina laboral. Y después, en el anexo 2, se definen las funciones del servicio de higiene y seguridad solo, y en el anexo 3 la de los médicos. O sea, tiene 3 anexos. El 2 y el 3 hablan de las funciones por separado, pero el más importante es el anexo 1, porque es las que nos, después de muchísimos años, pudimos tener por escrito
los que hacemos higiene y seguridad y los médicos, cuáles son aquellas cosas que deberíamos trabajar de manera conjunta, siempre con el mismo objetivo, chicos, de cuidar la salud de los trabajadores. Y hay un montón. Y la verdad que realmente, y esto se los digo con conocimiento, cuando uno ve que se aplica, realmente funciona. Cuando se trabaja mancomunadamente entre los de higiene y seguridad y los médicos, se nota desde las capacitaciones a, no sé, la revisión de los exámenes médicos, la revisión de los puestos desde el largo de la ergonomía, o sea, hay un montón de acciones en conjunto que se pueden realizar, que están definidas en este anexo, con el objetivo siempre de cuidar la salud del trabajador. Bueno, vamos a arrancar por la parte de higiene y seguridad. O sea, sería el anexo 2, las funciones del servicio de higiene y seguridad. Fíjense, lo primero, elaborar un programa de seguridad e higiene en el trabajo. Algo que ustedes lo tuvieron en el parcial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Elaborar un programa de higiene y seguridad en el trabajo, que es lo mismo que yo diga confeccionar una política de higiene y seguridad de la empresa, es algo parecido. Que algunos me lo escribieron muy bien en el parcial y otros no tanto. Fíjense que es una de las primeras funciones que tiene la persona que va a estar responsable de un servicio. ¿Qué significa? Es escribir las directrices necesarias o los puntos necesarios para que toda la empresa se encamine a través de esos puntos y que realmente la higiene y seguridad sea un objetivo en común de todos los miembros de una empresa, desde la parte dirigencial, la parte administrativa, la parte productiva, los servicios incluidos, las empresas tercerizadas que ingresen al establecimiento a hacer alguna tarea, todo el mundo tiene que cumplir lo que uno dictamine de manera en conjunta, obviamente, en este programa de seguridad. ¿Se acuerdan que algunos lo escribieron en el parcial? Sí, Sí, creo que sí. profe, sí. Bueno, fíjense que es uno de los primeros puntos que marca acá la resolución, la 905, como responsabilidad del responsable del servicio de higiene y seguridad. Que en este caso sería un licenciado en higiene y seguridad o alguien que tenga un posgrado en higiene y seguridad, un ingeniero, por ejemplo, que haya hecho un posgrado de 400 horas, también puede ser el responsable de un servicio de higiene y seguridad. Eso está estipulado en el mismo decreto que hablábamos antes, en el 1338 del 96. ¿Quiénes pueden ejercer como higiene y seguridad? ¿Y quiénes pueden ser responsables de un servicio? El punto 2, confeccionar un manual de procedimientos del servicio de higiene y seguridad. Es decir, cómo va a actuar el servicio de higiene y seguridad, qué competencia va a tener. Obviamente que esto se hace con la empresa, ¿no? Porque si la empresa a mí no me da el aval o no está de acuerdo conmigo y cuando me contrata me restringe, es muy difícil poder llevar adelante el objetivo. O sea, tengo que tener un lugar en el organigrama, tengo que tener una cierta, como siempre les digo, tengo que participar de las reuniones importantes de la empresa, cuando se va a decidir, no sé, desde incorporar personal a habilitar una ala nueva, no sé, a comprar una máquina nueva, porque en todo tiene que ver la higiene y seguridad. Desde saber qué problemática puede tener el día de mañana la máquina, desde poder recomendar qué estudios médicos le tenemos que hacer al personal que ingresa, porque si es para una determinada función y son operarios que de por sí ya sé que van a estar expuestos a algún riesgo, le puedo pedir tranquilamente que se le incluya en el examen preocupacional médico algún examen específico para saber cómo viene, de salud del trabajador. Bueno, en un montón de acciones es importante que exista un manual donde diga cuál es el nivel de competencia que va a tener el responsable de higiene y seguridad y obviamente el servicio, porque posiblemente no solamente haya un licenciado, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, posiblemente venga con algún auxiliar, o sea, algún técnico, para que lo ayude. Profe, una consulta. Sí. En el manual de procedimientos, ahí irían las capacitaciones, cuando entregas los elementos. No. El manual de procedimientos es quizás un cronograma de todas las tareas que va a llevar adelante el servicio. Quizás después sí vas a armar una carpeta
donde vos guardes todas las capacitaciones, todas las entregas de elementos de protección personal, todos los estudios que tengas que realizar, todos los procedimientos de trabajo seguro. O sea, después cada informe que vos hagas debería estar en una carpeta para cuando vayan los organismos de control y vos puedas mostrar tu acción dentro de la planta o de la empresa. Por eso, fíjate que el punto 3 es disponer y mantener actualizada toda la información necesaria. Ok. Empezando, por ejemplo, ¿se acuerdan que la otra vez vimos las declaraciones juradas? Vimos el relevamiento de agente de riesgo, vimos la nómina de trabajadores expuestos y vimos, en el caso que sea necesario, la declaración de agentes cancerígenos, si es que la empresa había algún agente cancerígeno. Bueno, esas 3 declaraciones juradas son fundamentales. Esa información debe estar siempre actualizada y en una carpeta, para que cualquier organismo de control que la requiera esté a disposición. Es parte de esa información. Los estudios de iluminación, de agua, de ruido, de calor, de frío, de puesta a tierra, las capacitaciones, el programa anual de capacitación, el relevamiento, el mapa de riesgo de toda la empresa, o sea, todo lo que haga el servicio que esté dictaminado en ese manual de procedimientos debe estar en una carpeta que va a ser esa información actualizada que está marcando en el punto 3. El punto 4, fíjense que dice efectuar y verificar la ejecución del programa anual de prevención de riesgos. Algo muy importante es el mapa de riesgo. Yo siempre les digo que es fundamental, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad, la evaluación de riesgo. ¿Cómo hacer una evaluación de riesgos? Ustedes, muchos me escribieron cuando yo pedí que definieran qué era un riesgo, me pusieron que era la probabilidad, en mayor o menor medida, que un peligro se desatara y que ese riesgo terminara en un accidente o en la enfermedad de un trabajador. O sea que la palabra secreta es probabilidad. Bueno, para ya pasar por arriba a la probabilidad, lo que tenemos que ver ahora es medir esa probabilidad y medir la gravedad que puede llegar a tener si ese riesgo se concreta. Eso es lo que vamos a ver en la unidad que viene. Lo que me está diciendo es que una vez que uno hace eso y ya tienes medido todos los riesgos y sabe dónde están ubicados, en cada sector qué riesgo hay, uno lo que tiene que hacer es escribir este manual de cómo los voy a prevenir. Y dentro del manual va a haber un montón de documentación, desde los procedimientos de trabajo seguro, que es una herramienta para eliminar esa probabilidad o para minimizar esa probabilidad de que ese riesgo llegue a su fin, las mediciones, el programa anual de capacitación, los elementos de protección personal en última medida, porque ya dijimos que es la última barrera. O sea, pero lo básico, lo primordial, primero lo que tengo que hacer es primero hacer la evaluación de esos riesgos, o sea, categorizarlos. A ver, piensen siempre en un semáforo, verde, amarillo y rojo. Verde quiere decir que es leve, moderado va a ser el amarillo y rojo que es intolerable, o sea que hay mucha posibilidad que eso suceda. Es una forma de categorizarlo, hay un montón. Esa es una. Pero es importante, estos 4 puntos son como los más globales que pueden llegar a encerrar las obligaciones que tiene que llevar adelante alguien que es responsable de un servicio de higiene y seguridad. ¿Qué otra cosa van a tener que hacer? Evaluar los resultados y recomendar todas las mejoras, o sea, todos los estudios que yo sepa que tengo que hacer, que me indica esa evaluación de riesgo que yo hice en cada sector de trabajo, me va a conllevar a hacer un montón de estudios. Por ejemplo, yo acá les puse un pedacito de un estudio de ruido, pero va a haber estudio de iluminación. En el caso que sea necesario, va a haber estudio de carga térmica, sea calor o frío. Puede haber un estudio de vibraciones, puede haber un estudio de ergonomía, puede haber un estudio de radiaciones. Cualquier tipo de contaminante que pueda afectar la salud del trabajador va a tener que ser medido. Y uno, lo que corresponde, más allá de hacer el muestreo, es evaluar el resultado y recomendar, fíjense la palabra que estoy utilizando, las mejoras necesarias que va a tener que aplicar el empleador. Acá hay que empezar a entender que los que hacemos higiene y seguridad recomendamos, somos asesores. Los que toman la decisión de si quieren hacer las cosas o no son los empleadores. Ya lo vimos en obligaciones y derechos, cuáles eran las obligaciones del empleador, cuáles eran los derechos del trabajador y viceversa.
Y muchos ya sabemos que si el empleador tiene la obligación de que las condiciones y medio ambiente de trabajo, o sea, las IMAT, sean las más sanas posibles para el trabajador, se trata de esto, de que cada recomendación que nosotros le hagamos de la evaluación o el resultado de la evaluación de un estudio es para eso, es para que él las aplique y de esa forma lograr que el ambiente de trabajo sea lo más sano y seguro. Y después vendrá la obligación del trabajador de cuidar esas mejoras. El punto 6, obviamente hay que registrar todas estas mediciones y todas estas evaluaciones a través de los protocolos o los informes. Estos son los lugares donde yo les digo que más allá de que hay muchos que están estandarizados, como este que están viendo acá, que es una planilla donde uno va cargando, hay muchos campos donde uno tiene que redactar. Poner las observaciones, las conclusiones o incluso las mismas recomendaciones. Muchas de estas cosas las van a ver conmigo en tercer año. Entonces, ahí es donde uno tiene que aplicar o empezar a aplicar el vocabulario que yo les pido que vayan desarrollando a través de que van pasando los años en el instituto. Vocabulario técnico, obviamente que no es de un día para el otro. Sorprendentemente hay muchos de ustedes que ya lo tienen. Me he quedado sorprendido, lo vuelvo a repetir. Hay otros que no, que lo tienen que seguir trabajando, pero para eso es la diferencia. Para el día de mañana, en esas evaluaciones de esos contaminantes y en esos registros, que ustedes pueden escribir con propiedad, con vocabulario como corresponde. El punto 7, participar en toda la elaboración de los estudios y de los proyectos que tenga la empresa. Esto es muy importante. Muchas veces no se da porque no lo definimos nosotros en este punto, acá, en el punto 1, cuando elaboramos la política o el programa, no lo decimos, la empresa no tiene por qué saberlo, pero sí es muy importante que nos comuniquen y nos avisen cuando hay un proyecto de extensión de la empresa, de abrir un nuevo sector, de contratar personal. Es muy importante. ¿Con quién creen ustedes que es importante la interacción del servicio de higiene y seguridad? Que mantenga un diálogo fluido de una empresa. ¿Con quién se les ocurre? ¿Con recursos humanos? Exacto, porque generalmente ellos son los que tienen esa información. Y muchas veces nosotros nos enteramos mucho tiempo después, o que se contrató gente nueva, porque capaz que nos llaman y nos dicen, che, hay 3 que hay que capacitar. Y capaz que las personas hace un mes que están trabajando. Y ya no sirve. A ver, la capacitación se les va a dar, obviamente, pero estaría bueno que hubiéramos participado de lo que se dice profesiograma. O sea, son 3 personas administrativas, bueno, no es tan grave. Ahora, son 3 soldadores, o 3 torneros, o 3 matriceros. Son tareas que implican una cierta exposición a cierto tipo de contaminantes. Entonces es importante que la empresa sepa que si ese trabajador viene de ser soldador de otro lado, de otra empresa, tener una noción a nivel salud de cómo está ese trabajador, para que quede sentado en el legajo, cómo entra. Porque si no, después me termino haciendo cargo yo quizás de una enfermedad que no nació acá, sino que ya el trabajador la viene trayendo del trabajo anterior. Entonces, desde eso hasta, no sé, abrieron una parte nueva de la empresa y ustedes se enteran 2 o 3 meses después, cuando van, y resulta que se dan cuenta que la iluminación que diseñaron es insuficiente para la tarea que se realiza en el sector. Quizás si nos hubieran avisado y nos hubieran hecho partícipe de la elaboración de ese proyecto, nosotros podríamos haber opinado y recomendado qué tipo de iluminación iba a ser necesaria según la tarea que se iba a realizar en el sector. O podíamos haber hecho mismo un cálculo de ventilación para saber, según el espacio, los metros cúbicos del lugar, cuántas personas iban a poder estar adentro del sector. Hay un montón de cosas que hacemos, los que hacemos higiene y seguridad, que requieren que estemos enterados antes. ¿Qué tipo de prevención sería eso? Primaria. Excelente, excelente respuesta. ¿Quién me contestó? Yo, profe, Muñoz. Muy bien. Fíjense cómo María José
mientras yo voy hablando, este es el ejercicio que tienen que empezar a hacer. Vieron que yo, cuando dimos el primer PowerPoint, que era de seguridad, les dije que eran todos conceptos así como aislados uno con el otro, que era un peligro, que era un riesgo, que era una condición insegura, un acto inseguro, que era un programa de seguridad, que era un empleador, que era una RT. Eran todos conceptos medios aislados. Después vimos un poco de normativa. Cuando vimos los actores del sistema de riesgo de trabajo, que fue la segunda presentación grande, les dije que se iban a empezar a relacionar una cosa con la otra. Y ahora pasa lo mismo. Ahora que vimos todo eso, incluidas los derechos y obligaciones de todas las partes, ahora que estamos viendo esto, que son las funciones de los servicios, pasa exactamente lo mismo. Los conceptos primarios que ustedes vieron se empiezan a relacionar. Por eso cuando yo recién pregunté qué tipo de prevención es, y María José muy bien dijo primaria, porque eso es algo proactivo, es anticiparse al accidente o a la enfermedad, o al problema, si lo quieren llamar de esa manera. Por eso es tan importante que nosotros dejemos asentado cuando el día de mañana, si se reciben de licenciados y llegan a ser responsables de un servicio, que nos tienen que hacer participar de ese tipo de proyectos o ese tipo de decisiones dentro de una planta. Porque siempre que nos enteremos antes vamos a poder dar nuestra opinión y nuestro consejo, obviamente solamente desde el lado de la higiene y seguridad, pero de una manera proactiva, anticipándonos a un problema, pero no solamente cuidando al trabajador en cuanto a que no tenga un accidente o que no tenga el desarrollo de una enfermedad, sino también cuidando los intereses de la empresa. Imagínense, y esto lo digo porque lo he visto, llegar a un lugar y decir, mirá, es un sector nuevo, pusimos estas 10 luminarias y acá abajo estos 4 tornos. Y ustedes tener que decir, no, pero estas 10 luminarias no sirven, porque no dan la cantidad de potencia lumínica que necesita el puesto de trabajo, o sea, no estamos cumpliendo con la ley. Y el de recursos humanos diga, no, pero gastamos $2 millones en la luminaria. Bueno, pero no sirve. Si me hubieran explicado, me hubieran hecho partícipe, yo hubiera dicho, mira, el tipo de luminaria que sirve es esta y esta. Después la empresa hubiera decidido lo que hubiera querido, pero siempre dentro de los parámetros de lo que dice la parte de higiene y seguridad. Por eso digo que es importante, y así en un montón de cosas. Desde la selección de un elemento de protección personal, podemos opinar y decir 1, 2, 3 marcas, explicando lo importante que el elemento tiene que estar homologado, que no puedo comprar cualquiera, que tiene que estar certificado que el elemento va a actuar en el momento que sea necesario para proteger la salud del trabajador. Bueno, por eso digo que es muy importante entender eso, porque de esa forma estamos haciendo prevención primaria. Si no, llegamos tarde. Y ya es secundaria, que lo único que hacemos es, bueno, que la RT se haga cargo y que lo cure el trabajador. Y ni hablar la tercera, que lo único que usamos son los cuidados paliativos, que bueno, la verdad que deja mucho que desear. Un servicio de higiene y seguridad que viva haciendo prevención terciaria. Pero bueno, existe, no es que no existe. A veces no es por nuestra culpa, insisto, a veces es por omisión del empleador. Pero sí nosotros tenemos que mínimamente asesorar como corresponda. Después que no nos permitan participar es otra cosa. Justamente el punto 8, lo que hablábamos recién de los elementos de protección personal, poder a través de los estudios que uno realiza, una vez que se agotaron todas las instancias de implementar medidas de ingeniería o administrativas que tiendan a eliminar, minimizar, reducir ese agente contaminante o ese agente de riesgo y se decide que se le va a entregar un elemento de protección al trabajador, nosotros poder especificarle y recomendarle al empleador qué características tiene que tener ese elemento. Obviamente va a ser decisión del empleador cuál él compre. Y después, como dijimos el otro día, cumplirle el derecho al trabajador de no solamente entregárselo, sino explicarle por qué se lo estamos entregando, o sea, capacitarlo, tanto por qué se lo estamos entregando, cuáles son las condiciones del uso y sobre todo la conservación del elemento, que lo tiene que cuidar. Esa es su responsabilidad. Nosotros tenemos que dar la capacitación. Ven cómo se empiezan a mezclar las cosas que vimos la semana pasada, no, la anterior. Sí. Hola, profe, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la facultad donde nosotros cursamos, ¿nos dan alguna mochila con algún
elementos de protección o no? ¿Y por qué deberíamos? No, pregunto porque en enfermería, como siempre se da una mochila con elementos. No. No, porque, a ver, en todo caso, ¿a quién le tendrían que dar si fuera necesario un elemento? Al empleado, a un ¿Y quién, empleado, ¿y quién sería el empleado? los profesores. No, sí. Claro. Es lo que hablamos la otra vez. O sea, en el instituto los que estamos trabajando somos los docentes y el personal administrativo. Teniendo en cuenta en este tipo de instituto que estamos en relación de dependencia, todos estamos dentro del sistema de riesgo de trabajo. Por ejemplo, en la universidad, donde yo doy clases, yo no estoy en relación de dependencia. Por lo tanto, no tengo RT. Ahí soy monotributista. Por lo tanto, no le corresponde. O sea, no estoy dentro del sistema de riesgo de trabajo, porque soy monotributista. ¿Se acuerdan que lo hablamos eso? Después podemos discutir si está bien o está mal. Pero bueno, hoy solamente las personas que están en relación de dependencia, dijimos, los pasantes, las trabajadoras en casa de familia y el personal público que trabaja en el Estado nacional, provincial o municipal. Son las condiciones para estar dentro del sistema de riesgo de trabajo. El resto no está dentro del sistema de riesgo de trabajo. Lamentablemente es así. Así que no, en ese caso, Caro, no, el instituto no tiene la obligación de entregarte nada. Después que haya lugares, después hay lugares, no sé, la UOCRA, por ejemplo, que sé que tiene la carrera de enfermería y también de higiene y seguridad, la tecnicatura, que por una cuestión de que es la UOCRA y tiene muchas materias específicas de lo que es construcción, lo mismo que ustedes, nada más que tienen alguna que otra materia más, que son muy específicas de la construcción. A medida que el alumno va avanzando en la tecnicatura, o sea, primer año, segundo y tercero, le va entregando un casco, una protección auditiva, una protección ocular, como para que el día de mañana, cuando se reciba en tercer año, tenga un set ya propio para estar listo para empezar a trabajar. Pero es por una decisión pura y exclusivamente de la institución, no porque lo diga la reglamentación. Gracias, profesor. De nada. María. Profe, en alguno de los años vamos a hacer alguna visita a algún lado o algo como para tener como conocimiento, un recorrido o algo, ¿o no? Mirá, generalmente, por lo que tengo entendido, no me acuerdo el año pasado, pero no me acuerdo si se hizo efectivo, pero se venía haciendo hace muchos años, siempre en tercer año, los dos cursos, el A y el B, por un acuerdo que tiene el instituto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salen con los inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacer inspecciones, sea a industrias o sea a obras. Como si salieran conmigo, pero bueno, yo soy de Nación, ellos son de ciudad. Alguna obra o algún instituto que haya en la ciudad, salen de a dos, los que pueden, ¿no? Porque algunos por trabajo no pueden, porque obviamente que es día de semana en horario de trabajo. Sí, día laboral, horario laboral, todo. ¿Y te dan alguna protección o algo en ese caso? Depende si vas a una construcción o algo. No, sí, generalmente cuando van a una obra, las obras suelen tener, en el caso de que vayan visitas, tienen generalmente casco, no zapato, pero generalmente casco, protección ocular, las obras suelen tener para cuando uno va a hacer una visita. Tengo entendido que el año pasado, no me acuerdo, insisto si se hizo, pero el anteaño pasado estuvo esta complicación y el gobierno de la ciudad, una vez que la gente se anotó y se sabía, recuerden que siempre, como yo les digo, tercer año, creo que este año voy a tener 15 alumnos nada más. Y pongámosle que de los 15 se puedan anotar 5. Entonces, creo que fue algo así. El año pasado el gobierno de la ciudad le consiguió calzado y casco para las 5 personas o las 6 que pudieron hacer la actividad. Eso es todo lo que sé, pero seguramente se van a enterar. Sí sé, por ejemplo, porque me avisaron que, a ver, ya se los puedo decir ahora. ¿Ya les avisaron que van a hacer algo en la rural? Sí, el profesor de conocimiento de materiales nos dijo que el 10, creo, ahora en junio. El 10 de junio, sí. Van del 10 al 14 de junio en la rural. Los que quieran todo van a lo poder que ir. es maquinarias y herramientas. Exacto. Sí, porque hoy me avisó la directora que la clase mía no el lunes, pero sí del martes, si yo la puedo pasar el viernes, porque la idea era que fueran los 2 primeros años con el profe Ramírez a la rural a ver la exposición.
Así que Sí, bueno, sí, algo no eso sabía está bueno. El que pueda ir, trate de ir porque está bueno para ver un montón de cosas. Va a haber un montón de cosas Sí, de seguridad seguramente también. Yo todavía sí, no sé, pero sí. mi primo trabaja ahí y me comentó que estaban haciendo todo eso. Y bueno, el que pueda ir, aproveche porque seguramente el instituto va a conseguir la entrada libre y gratuita, que eso no es fácil. Así que el que pueda ir cuando sea la fecha con el profe Ramírez, traten de ir. Yo posiblemente vaya, no lo sé porque tengo que ver para esa fecha que si tengo algo planificado o no. Cuando puedo voy porque está bueno dar una Estaría vueltita bueno que fuera. y ver las cosas. Así que bueno, ¿alguna duda más? Si no, sigo. No, ninguna más. Acá estamos. Bueno, el 8. Elaborar y ejecutar un plan de capacitación. ¿En base a qué van a armar el plan de capacitación? Traten de unir lo que venimos diciendo. ¿Para qué armarían ustedes un plan de capacitación? Obviamente para el personal de la empresa. ¿En plan de qué maquinaria se va a utilizar o a qué riesgos van a estar expuestos o qué mecánicas Depende van de a qué lugar. utilizar? De prevenir, obvio. Exacto. A ver, parece una utopía, pero bueno, a veces no es la realidad de lo que sucede. A ver, si ustedes hacen un mapa de riesgo, una evaluación de riesgo, ¿no? O sea, agarran un mapita de la empresa y en cada sector de trabajo van determinando qué tipo de riesgo hay. En el mismo estudio, lo que van a hacer es, lo que dije antes, es valorar ese riesgo. Decir si es mucho, si es moderado o si es nada. Una vez que tienen el resultado de eso, lo que debería hacer un profesional es decir, bueno, a ver, che, tengo un montón de ruido en varios lugares de la empresa. ¿Es importante que yo hable de ruido con los trabajadores? Y sí, chicos. Eso es. Bueno, el plan de capacitación hay que armarlo. Obviamente que hay temas que van sí o sí. Plan de evacuación, simulacro, practicar, cómo salir en caso de que haya un incendio. Todo eso va de cajón. Pero después hay ciertos temas, riesgos que se le dicen generales o riesgos específicos, que son los que van a tener que ocupar todo mi plan anual, teniendo en cuenta siempre la valoración que yo le di a cada uno de los riesgos. O sea, cuanto más importante sea el riesgo, es la cantidad de veces que quizás sea necesario durante el año que yo le hable a los trabajadores de ese riesgo, porque esa es una forma de intentar minimizar el impacto que pueda llegar a tener ese riesgo. Parece que a veces es difícil de medirlo. Hoy hay montones de técnicas, por ejemplo, hoy generalmente cuando se termina de dar una capacitación, se le hace una especie de examen al trabajador, entre comillas, no es un examen con nota, pero sí para que el profesional de higiene y seguridad pueda tener una noción de cuánto conocimiento adquirió el trabajador, si le prestó atención, si no, si alguno está confundido, si no está confundido. Después, como siempre les digo, después va a ser una decisión del trabajador si quiere aplicar la herramienta que nosotros le dimos o no. Pero cuanto más capacitación hay, les puedo asegurar que es mucho más seguro que la cantidad de accidentes y enfermedades se reduzcan. Eso es seguro, es un hecho eso. Y las capacitaciones de verdad, no capacitaciones de 3 minutos, 5 minutos, no. Capacitaciones de verdad. Bien, entonces dijimos, armar el programa de capacitación, que va a estar basado en esa evaluación o matriz de riesgo que yo voy a hacer. Obviamente, una vez que yo termino de dar la capacitación, registrar al personal para saber a quién asistió a la capacitación y quién no. Miren, es muy común ver, después que hay un accidente, que se estudia el accidente, ya lo hemos hablado, lo van a ver seguramente el cuatrimestre que viene, a través de la investigación del accidente, que cuando uno empieza a reunir información de la persona o las personas accidentadas, se termina descubriendo que justamente ese trabajador no fue a la capacitación, porque ese día faltó. Y nadie se dio cuenta que ese trabajador no estaba. O sea, le faltó la herramienta quizás para poder minimizar el impacto, para que tome conciencia de cómo cuidarse, de cómo utilizar el elemento, tener cuidado. Bueno, muchas veces pasa eso.
Por eso es tan importante la interacción con recursos humanos, porque quizás nosotros vamos a la empresa una vez por mes y llegamos y hay 30 hoy. Bien, que firmen todos la planilla. Pero bueno, ahí debería venir recursos humanos y decirnos, chicos, miren que faltaron 13, que hoy no vinieron. Porque uno está enfermo, no sé, el otro fue papá y el otro, no sé, tuvo que ir a ver un proveedor. Bueno, yo ya sé que me faltan 3 personas capacitar. Y tengo que tener la responsabilidad de venir otro día y capacitarlas. No es solamente llenar papelitos y ver la firmita del trabajador con el documento. Hay una cuestión ética y de criterio. Por eso les digo que hoy se utiliza mucho la evaluación post-capacitación, inmediata, ¿eh? Algo en la compu o un papelito o algo, para mínimamente quedarnos tranquilos de realmente si lo que quisimos transmitir de forma empática, porque las capacitaciones tienen que ser empáticas, no de reto, llegó a donde nosotros queríamos que llegue. El punto 10, promover y difundir la seguridad en todo el establecimiento. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso? Con el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Ir a la empresa, caminar la empresa, no ir a tomar café con el gerente. O sea, está bien tomar café, sí, pero tengo que caminar. Los trabajadores me tienen que reconocer. Mirá, vino la higiene y seguridad, está caminando, nos está mirando cómo trabajamos. Eso es promover y difundir la seguridad en todo el establecimiento. No que no los conozcan, no que digan, ¿y este que está ahí quién es? Y se enteren que son ustedes, que hace 3 años que son los responsables de higiene y seguridad de la empresa. Y eso pasa. Entonces, ir con los elementos de protección, o sea, si yo viera un área que yo mismo recomendé que había que usar zapatos de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva o casco, cuando yo voy a esa área, soy el primero que tiene que usar el casco, los zapatos, las gafas, lo que sea. Si yo mismo diseñé el procedimiento de trabajo seguro de cómo hacer la tarea o cómo ingresar a un área determinada, soy el primero que lo tiene que cumplir. Seguramente cuando estén más llegando a tercer año se van a enterar que nos llaman los seguritos. Millones de nombres tenemos los que hacemos higiene y seguridad. Bueno, tenemos que honrar en primera medida la higiene y seguridad. El punto 11 es investigar todos los accidentes. Acá, por ejemplo, nombra el método árbol de causas. Hay otros millones de métodos. Quizás este es uno de los más conocidos. Seguramente que con el profe el año que viene o el segundo cuatrimestre, que creo que es el profe Gray, y van a ver método de investigación de accidente por el árbol de causas. Ya les dije que pueden entrar a la página de la SRT y hacer el curso gratuito. Está muy bueno, es cortito, y la verdad que eso, sumado a todos los detalles después que les dé el profe, les va a venir bien. El punto 12, coordinar acciones de prevención para hacer tareas en simultáneo con los contratistas. ¿Qué serían los contratistas para ustedes? No sé si está bien, pero proveedores. Los terciarizados puede ser. Terciarizados, sí. Exacto, muy bien. O sea, toda aquella persona que ingrese al establecimiento, donde ustedes son los responsables de higiene y seguridad, no va a entrar así como Pancho por su casa. Hola, ¿qué tal? No. Si ustedes tienen definida... No, te piden ART, te piden, o sea, contra cláusula de no repetición, te piden un montón de cosas, sí. Bueno, pero eso no viene de la nada, ¿eh? Eso no viene de la nada. No es porque se pide. Eso porque uno escribió una política de higiene y seguridad en conjunto con la empresa y dictaminó que no solamente tiene que ser cumplida por todos los que conforman la empresa, sino también por el personal que ingrese desde afuera. O sea, toda persona que ingrese de afuera, sea una empresa de limpieza, sea una empresa de mantenimiento, sea una empresa de seguridad, tiene que cumplir las mismas normas que cumplimos todos los que estamos adentro. Por eso piden todo ese tipo de cosas. Porque como ya vimos, por más que la empresa que ingresa sea otra, somos solidariamente responsables ante un siniestro o ante lo que fuera. Entonces es importante coordinar esas acciones con los responsables de higiene y seguridad. Vamos a hacer un ejemplo. Yo soy el responsable de higiene y seguridad de esta empresa, todos ustedes trabajan en la empresa, y Cristian es el responsable de higiene y seguridad de una empresa que va a entrar a mi empresa a hacer una tarea. Y yo me tengo que juntar con Cristian. Che, Cristian, ¿qué van a hacer? No, mirá, nos contrataron para limpiar todos los ductos de ventilación. Perfecto. Y yo le voy a decir, mirá, necesito que me des los
certificado de cobertura de RT de todos los trabajadores, las capacitaciones en altura de todos los trabajadores, que me des la planilla de todos los elementos de protección personal que van a usar los trabajadores, que estén homologados, y así puedo estar 4 horas. Y Cristian me va a decir, sí, tengo todo eso, entonces pueden venir. Si no, ni vengan. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso se interactúa mucho entre los que hacemos higiene y seguridad, ahora después van a ver la parte con los médicos, pero es importante interactuar con los contratistas. Y cada contratista va a tener, sea una empresa chiquitita o sea una empresa grande, va a tener un responsable de higiene y seguridad. Y es con la persona que voy a tener, obviamente él ya sabe todo lo que va a tener que presentar, pero muchas veces si nosotros hablamos es más fácil. Siempre que se habla y se tiene diálogo, las cosas suelen ser más sencillas y no tan difíciles a veces. Bueno, hasta acá 12 puntos más que importantes de los que tendrían que hacer los encargados del servicio de higiene y seguridad. Ahí viene la parte que les toca a ustedes el día de mañana. Fíjense cómo va a cambiar totalmente el vocabulario, ¿no? Primero, asistir y colaborar con el responsable del servicio. Segundo, actuar en tareas de capacitación. Tercero, realizar tareas administrativas. Como estos 3 puntitos así, para empezar. ¿Por qué les digo que cambia? Porque asistir y ayudar o colaborar no delega responsabilidad. O sea, si yo soy el responsable del servicio y contrato a cualquiera de ustedes para que esté en una planta conmigo, su tarea, como técnicos, el día de mañana, o auxiliares, llámenlo como ustedes quieran, sería ayudarme a mí y colaborar conmigo. Dar charlas de capacitación que yo les diga, pero el que la va a firmar soy yo, no ustedes. ¿Se entiende lo que digo? La parte del auxiliar es esa, ayudar y colaborar todo el tiempo con el responsable del servicio. Esa es la gran diferencia en ser técnico y ser licenciado. El día de mañana, si son licenciados, van a necesitar algún técnico que colabore con ustedes. Y las tareas administrativas generalmente son todo lo que tenga que ver con la documentación. O sea, escribir los informes, ir a los lugares, caminar, sacar fotos, hacer video, hablar con los trabajadores, o sea, todo el trabajo de campo, que para mí es la parte más linda, lo hacen los técnicos. Los licenciados, una vez que son licenciados, a no ser que sean como yo, que les gusta el campo, que hay un montón, quizás... Delegan. Exactamente, ¿sí? Se apoyan en sus técnicos, que no está mal, son formas de trabajar. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. A ver, también pensemos que un licenciado que delega todo en un técnico se está haciendo también responsable de lo que hace el técnico. Porque pasa algo, la culpa no va a ser del técnico, la culpa siempre va a ser del licenciado. Porque el que firma es el licenciado. Entonces, hay que ver hasta dónde uno delega. Yo lo que digo es que esas son las grandes diferencias. Una cosa es la responsabilidad absoluta de ser el responsable del servicio, y después, como lo dice la palabra, y otra cosa es ser auxiliar. Auxiliar significa, en el caso de los técnicos, de colaborar y ayudar al responsable del servicio. Tal cual lo dice el primer punto que está estipulado acá en la resolución. Pueden capacitar, que está buenísimo, por eso es importante de que se saquen esos miedos, y por eso es importante que uno se llene de información en la tecnicatura, porque el día de mañana es tanta la cantidad de temas variados que hay, que uno tiene que ir a dar una charla, y tiene que saber cómo darla, tiene que tener un PowerPoint armado, tiene que hablar con un buen vocabulario, y la parte de escritura es la tarea administrativa. Ambas cosas van de la mano. 4. Fíjense otra vez. Colaborar en la selección y control visual de los elementos y equipos. O sea, ¿pueden colaborar en la selección del equipo de protección personal? Sí, con el licenciado. Y después el control visual, ir por los sectores y ver si los trabajadores lo usan o no lo usan, y volver a capacitar en el caso que vean que alguno no lo usa. Colaborar en la investigación de accidentes, o sea, son las mismas tareas, las mismas casi tareas que tiene un responsable, o sea, un licenciado, nada más que desde el lugar de la colaboración o del auxilio, porque la palabra es auxiliar. Y obviamente mantener informado al responsable del servicio de todas las novedades. O sea, en el caso que los que vayan a la planta o al cliente sean ustedes, mantener
informado constantemente al responsable del servicio sobre las cosas que van sucediendo en la empresa. Obviamente, supervisar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el establecimiento, que se hayan dictaminado en este programa de seguridad o en esta política de higiene y seguridad. Controlar la documentación de higiene y seguridad que deban presentar los contratistas, como dijimos antes. Si a alguno de ustedes les toca estar en una planta como técnico, por ejemplo, trabajando para mí, y viene una empresa de afuera, yo lo llamaría y le diría, bueno, a ver, Cristian, escúchame, va a venir la empresa que hace mantenimiento de ascensores o de montacargas y te tienen que presentar todo esto. Y ustedes van a tener que saber controlar que la documentación que trae la empresa esté en orden para poderlos dejar ingresar. Y obviamente documentar con fecha y hora todas las recomendaciones y acciones que efectúe el responsable del servicio. O sea, sean las capacitaciones, los estudios, o sea, llevar actualizada la carpeta. Vieron que cuando hablamos, hoy apenas comenzamos, una de las responsabilidades del licenciado o el responsable del servicio era tener la documentación actualizada en materia de higiene y seguridad. Y yo les dije que hay que tener una carpeta, bueno, con todos los estudios y todo lo que vaya haciendo. Bueno, parte de la tarea del auxiliar es fijarse que esa carpeta esté en orden, porque el que va a ir todos los días a la empresa van a ser ustedes. Bien. ¿Hasta acá? Profe, ¿te hago una pregunta? Esperen que voy, así los veo. Acá estoy. Vamos. Cuando se hacen las inspecciones, ¿no? Y sí, los técnicos, toda la parte de seguridad y higiene, tienen que tener la carpetita día al día, ¿no? Sí. ¿Desde cuántos años atrás los podés llegar a tener? Y hay cosas que son anuales, hay ciertos estudios que se hacen todos los años y después hay cosas que no tienen vencimiento. Por ejemplo, un estudio de carga de fuego puede tener 10 años, 15 años. Mientras que no hayan cambiado las condiciones del lugar. No, lo único que yo te pregunto porque justamente la otra vez me pasó eso, que me pidieron desde seguridad y higiene, que nada, con el cambio de firma y todo, perdieron la carpetita, que perdieron alguna documentación, si bien nosotros tenemos el resguardo de algunas mediciones y eso, pero bueno, nada, para saber desde cuándo o cuánto tiempo atrás se debería tener guardada la información. Insisto, a ver, hay cosas que son anuales. No sé, vos me decís puesta a tierra, se tiene que medir todos los años. Yo no te puedo pedir algo del 2020 porque no tiene sentido. Sí te voy a pedir en este caso 2025 2024, no más. Claro. Sí, no, sí, las mediciones sé que se hacen todos los años, los exámenes periódicos también y eso. Pero después, por ejemplo, un estudio de carga de fuego. Lo que pasa es que, bueno, depende también tiene mucho que ver también después cómo cada uno venda su trabajo. O sea, ponele que vos haces un estudio de carga de fuego, no sé, en el 2015, cuando vos te contratan como responsable del servicio. Pasaron 10 años, pero el lugar sigue siendo exactamente igual, no cambió absolutamente nada, el estudio es el mismo. Lo que yo te recomendaría es actualizarlo. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los profesionales? Ponen la actualización número 10. O sea, es el mismo estudio, nada más que fue revisado en el 2025 y actualizado. Eso no está mal, siempre y cuando no hayan cambiado las condiciones. Estamos hablando que todo está exactamente igual, no hay que volver a hacer todo el estudio, el cálculo. Pero sí le cambian la carátula y pone actualizado en 2025. Eso no está mal. Okay. O sea, las capacitaciones te van a pedir siempre la del año en curso y la del año anterior. Sí, sí, eso sí. Pero a mí no me interesa ver capacitaciones del 2020. O entrega de elementos de protección personal te van a pedir la del corriente año. O sea, no hay mucho. Sí, sí, es un año anterior y el año corriente, sí. No hay mucho para. Por eso tampoco conviene. Pero por eso digo, generalmente los técnicos se ocupan de eso. O sea, el licenciado les da un lineamiento y le dice manteneme ordenada la carpeta y todo lo que exceda de 2 años para atrás se manda a cajas bank y no es que se quema o se tira, se guarda en otro lado. Pero no para cuando viene un organismo de control. Cuando viene un organismo de control, generalmente te muestran el año en curso y el año anterior. No más que eso. Ok, gracias, profe. No, de nada. Muy buena pregunta igual. Bueno,
Hasta acá es lo de, ¿cómo se llama? Lo del Auxiliares. Los auxiliares de higiene y seguridad. Vamos a ver un poquito rápido, porque no tiene mucho sentido, porque no es algo que nos competa, pero sí para entenderlo. Fíjense, ahora vamos a hablar de lo que es medicina. Encargado del servicio, lo mismo que nosotros, ¿no? Tiene que elaborar un programa de medicina, obviamente que tienda a prevenir cualquiera de los riesgos que haya en el trabajo. O sea, ya ahí están trabajando directamente con nosotros, porque van a venir y van a decir, discúlpame, ¿vos hiciste la evaluación de riesgo de todos los puestos de trabajo? Sí, acá la tengo. Bueno, ellos la necesitan, porque en base a eso van a armar un programa de medicina para saber, bueno, a ver, para tales puestos, más allá del examen normal preocupacional que le hacen a cualquier persona, que es orina, sangre y una radiografía de tórax, bueno, vamos a necesitar algún estudio más, porque hay algo específico de ese puesto de trabajo, o vamos a necesitar incluir una capacitación específica para los trabajadores que trabajan en ese puesto. O sea, ahí es donde se empieza a relacionar la tarea nuestra, de los de higiene y seguridad, con los de medicina. Obviamente un manual de procedimiento, realizar visitas periódicas, igual que nosotros. Igual que nosotros. El punto 4, elaborar un procedimiento, como dije antes, para poder determinar qué tipo de examen preocupacional requieren los trabajadores de las áreas. Capaz que no, chicos, si es un lugar administrativo, dice, no, acá la verdad que con el examen básico. Ahora, si hay un área de producción donde nosotros ya le estamos diciendo, no sé, que hay un químico, que hay un biológico, que hay plomo, que hay cianuro, lo que ustedes digan, lo que quieran. Ya el médico sabe cuáles son los análisis que sirven para detectar la presencia en sangre o en orina o en lo que fuera de ese contaminante. Entonces está bueno que ellos también puedan armar por su lado, que esto está en el otro anexo, cuáles son sus obligaciones. Un programa de vigilancia médica lo pueden armar, teniendo en cuenta esto que estamos hablando. Informar obviamente al empleador la actitud física y psicofísica, según corresponda de cada trabajador, o sea, tener un legajo médico de cada trabajador, las grandes industrias lo tienen. Llevar adelante acciones de asistencia y seguimiento a algún trabajador que tenga alguna enfermedad inculpable, o que esté accidentado o con alguna enfermedad profesional. Y obviamente hacer estudios de ausentismo. ¿Qué significa eso? Decir, a ver, pará, ¿por qué está faltando la gente? Y pará, hay 5 que faltan por esto, 10 por esto. Eso es hacer un estudio y tratar de determinar de dónde viene que hay varias personas que están faltando por lo mismo. Ahí otra vez vuelven a interactuar con nosotros una vez que ellos tengan ese resultado, y ahí en forma conjunta se puede solucionar el problema. Volviendo al punto 7, fíjense que dice acciones de asistencia y seguimiento al trabajador con enfermedad inculpable, accidentado o enfermedad profesional. Volvemos a hacer una revisión de lo que ya vimos. ¿Qué es una enfermedad inculpable? Que no es producto del laboral, o sea, que no es en el... Che, la única que vino hoy a clase es María José. Hablen los demás, por Dios. El resto faltó todo el mundo, ¿eh? Y ojo que hay unos cuantos que tienen 10, de los que están acá, y no los escucho, y no sé qué pasa. Pero sí, está perfecto. Que quiere decir que el trabajo no es el culpable de la enfermedad. Por eso dice inculpable, accidentado o enfermedad profesional. La enfermedad profesional es la producto del trabajo. La inculpable, como dice María José, no. Y el accidentado, el que tuvo el accidentado. Pero fíjense que en este caso, el médico dentro de su ética no puede discriminar al que se enfermó de manera inculpable. También va a hacer el estudio de por qué se enfermó. No se lo deja fuera. Eso es importante. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. A ver, el día de mañana se nos accidenta un trabajador porque no cumplió el procedimiento de trabajo seguro. Nosotros lo vamos a dejar de lado. Lo vamos a cuidar igual. Lo que tenemos que aprovechar es la oportunidad para que el resto vea que por no cumplir el procedimiento de trabajo seguro se terminó accidentando. ¿Es una forma de usarlo? Sí, chicos. Lamentablemente sí. Pero cuidándolo también. Y llevándolo para nuestro equipo. No marcándolo con el dedo y diciéndole, él es el culpable. No, no, no.
porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero hay que aprovechar las ventajas que da un error. Bien. ¿Y qué más hace? A ver. Bueno, puede armar su programa de capacitación en base a educación sanitaria. En muchas empresas los médicos son los que dan RCP, primeros auxilios, participan, arman en el caso que sea necesario, ¿cómo se dice? El sistema de vacunación de la empresa. Muchas veces pasa, en empresas grandes estamos hablando, ¿no? Llevan adelante la confección del registro de las enfermedades profesionales y accidentes, lo mismo que nosotros. Verifican que los accidentes de trabajo y enfermedades sean denunciados, lo mismo que nosotros. Realizan las investigaciones de los accidentes y de las manifestaciones tempranas. Esto es muy importante, pero muy importante. A ver, ¿qué se imaginan que es una manifestación de una enfermedad? Manifestación temprana de una enfermedad. ¿Qué se imaginan que es? ¿Qué se imaginan que puede llegar a ser? Piensen en la palabra. Los primeros síntomas de una enfermedad. Bien. ¿Y cómo se entera el médico? Porque falta el empleado y lleva un registro de por qué faltó. Exacto. Muy bien, Anabela. A ver. También se puede ver en el trabajo también, ¿o no? Sí, pero Se puede notar. generalmente, sí, pero generalmente cuando las empresas tienen un servicio fijo de medicina y un servicio fijo de higiene y seguridad, porque son empresas muy grandes, o sea, tienen más de 150 trabajadores equivalentes, que es lo que estábamos hablando al principio, decreto 1338 del año 96, y tienen que tener tanto un médico como uno de higiene y seguridad, siempre se entera primero el médico. Y uno dice, ¿pero por qué? Si yo soy el de higiene y seguridad y yo camino y me fijo y estoy todos los días mirando. Porque el trabajador cuando se siente mal, ¿a quién va a ver? Al médico. Al médico, por eso tienen algunos sectores que está ahí el servicio directamente, o al enfermero. Claro, no nos va a ver a nosotros. O sea, a ver, puede pasar que en algún momento pasemos nosotros caminando y nos diga, hey, me duele tal cosa. Pero hasta nosotros mismos capaz que le decimos, che, ¿por qué no vas al servicio médico? A ver qué tenés. Generalmente la manifestación temprana es eso, es cuando son los primeros síntomas de algo. Por eso es temprana. Que lo bueno de tener un médico ahí en la planta, muchas veces es eso, cuando el médico a veces nos llama y nos dice, no sé, Gabriel, ¿podés venir un segundo a mi oficina? Sí, escúchame, es la tercera vez en esta semana, vamos a poner a otro, porque si no siempre usamos a Cristian, que Vladimir viene, que le ve la muñeca, la tercera vez. ¿Por qué no te fijas? Yo lo revisé y tiene un poquito inflamado, pero puede ser por el movimiento. Bueno, ahí vamos nosotros y miramos el puesto de trabajo. Y resulta que Vladimir capaz que está haciendo un movimiento que no tiene que hacer. Porque el puesto no trabaja solamente Vladimir. Trabaja Vladimir, Carolina, Anabela, no sé, hay 10 más. Pero al único que le duele es a Vladimir. Entonces, a veces puede ser que el trabajador esté haciendo algo que no corresponde, por hacerlo más rápido, porque, no sé, por lo que a ustedes se les ocurra. A veces puede pasar al revés, que los 10 estén doloridos, pero que el único que va y lo dice sea Vladimir. O sea, eso es hacer prevención primaria. Trabajar mancomunadamente, como dije antes, con el médico, porque el médico es el primero que va a detectar si hay alguna manifestación, alguna dolencia de algún trabajador de algún área. Y si nosotros tenemos buena comunicación con el médico, nos vamos a enterar. Y si nos enteramos, tenemos que enseguida activar de manera conjunta, ¿no?, con él, para tratar de buscar la solución, para que no llegue a ser una enfermedad. O sea, sí, Caro. Una preguntita. Más o menos, ¿hasta qué hora vamos a estar con usted? Ya estamos terminando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, pregunto nada más, para saber. Ya estamos terminando. La clase que viene seguiremos con lo que... pues no me da más la garganta. Como verán, estoy muy Se le nota, profe. Sí, estoy cansado y muy mal de la garganta. La clase que viene, háganme acordar que dejamos acá, en la parte del médico. Me falta ver el médico, el enfermero, que es como si fuera el auxiliar de higiene y seguridad, pero es el auxiliar de enfermería. Y el anexo más importante, que es el que trabaja de manera conjunta entre los dos. Muchas gracias, profe.
No, Caro. En Sí, Claudia. segunda parte está, ¿no, profe? ¿Cómo? En segunda parte está, ¿no? Para poder ir leyendo. Está todo en el mismo PowerPoint, ¿eh? El mismo PowerPoint. Claro, A ver, pero espera. en la segunda parte de seguridad y higiene, ¿qué dice? Pues está la primera parte y segunda parte, creo que dice. ¿En qué? ¿En el campus dice así? Claro, en el campo. No, mirá. Hay 2 PowerPoint, profe. Hay Ah, uno que bueno. empieza Sí. con la primera semana de capacitación y otro con la semana 14 y tienen una carátula similar. No, me habré confundido yo, pero para mí son lo mismo. Este que yo les estoy mostrando, que empieza con esta, así, ¿lo están viendo? Claro, seguridad Sí. industrial. Este, Sí, profe. que son, ya les digo, 35, está todo. Están las funciones del servicio de higiene y seguridad, que son las que vimos hasta acá, las funciones de los médicos y las que tenemos en conjunto. En las 35 filminas está todo. Cualquiera de los dos que miren, porque son los dos iguales, así que no se hagan problema por eso. Cualquiera de los dos que miren es lo mismo. Estaría bueno que lo miren y anoten si tienen alguna duda, porque la clase que viene vamos a terminar de ver lo que hace el médico, lo que hace el enfermero y lo que deberían hacer en forma conjunta el responsable del servicio de higiene con el responsable de medicina, que es la parte que más me interesa. Aunque algunas cosas ya las vimos, pero para que si tienen dudas se las puedan sacar. Pero no es lo mismo. No, Ana, Andrea, me parece que la otra filmina es de los derechos y obligaciones, me parece, ¿puede ser? Ay, ¿me escuchaste? Perdón, pensé que estaba No, con el está bien, micrófono está bien, apagado. Porque estaba leyendo y digo, no es lo mismo que No, tengo eso es lo que yo. A habíamos ver, visto bueno. la semana anterior al parcial, que A son ver, ahí estoy tratando. la pirámide estoy- de los accidentes, lo que son las Claro, obligaciones tal cual. y derechos. Ah, ¿no es lo mismo entonces? No, profe, No, no es no lo es mismo. lo mismo. A ver. Eso ya lo habíamos visto la semana anterior, previa al examen. Ah, bueno, capaz que lo Es subí como yo. una filmina complementaria a la clase No, anterior. no, por eso, denle en bola a esto que yo les estoy mostrando acá. A esta que les acabo de decir. Ahora igual me meto en el campus y lo corrijo, pero lo importante son estas 35 que estamos viendo acá. ¿Mm? Profe, Sí, yo me quedo un ratito más para consultarle algo. perfecto. El resto, hasta acá llegamos. El lunes que viene, continuamos con esto que nos falta y ya terminamos esta unidad. Chao, profe. Que se Chau, mejore. Chao, profe, que se Chau, mejore. chau. Buena Nos semana. vemos, gracias. Nos vemos. Chau, Chao. gracias.